Hey, ¿qué más pues? Bienvenidos a Café, el podcast de la Vibe. Nayi, ¿cómo vas? Juanfe, muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Hoy vamos a conversar acerca de la merma que sucede en el negocio del café tostado. Y esta merma es súper importante tenerla en cuenta y conocer en cada etapa qué mermas se dan, porque muchas personas que quieren entrar en el negocio de café tostado las desconocen y hacen mal las cuentas. Y Juanfe, no podemos pretender que, por ejemplo, si compramos 700 kilos de café pergamino seco, obtengamos 700 kilos de café tostado porque no funciona uno a uno. Entonces, precisamente ahí es donde empiezan a intervenir las mermas y quisiera que habláramos de la primera. Y cuando empezamos el proceso y compramos el café pergamino seco en origen o en la finca de los caficultores, hay que tener en cuenta que si está haciendo mucho calor, si están las temperaturas muy altas, se puede dar una merma en el transporte de humedad, porque más o menos la humedad de este pergamino seco está entre el 10 y el 12%. Pero si el transporte es muy largo o el periodo de almacenamiento es muy largo también, se puede perder entre el 1 y el 2% de humedad o de peso efectivo del café que tenemos almacenado, y esto lo tenemos que tener en cuenta en nuestros cálculos para ese café tostado que necesitamos al final de la cadena. Perfecto, Juanfe. Entonces, la primera merma es por humedad. La segunda merma que se da es por trilla. ¿Qué sucede en este proceso? Cuando tenemos el café pergamino seco, pues lo tenemos que trillar, que es quitarle esa capa externa que es el pergamino, o si tenemos un café natural, es quitarle la cereza seca para tener la almendra para poderla tostar. Entonces, dependiendo de la variedad, dependiendo de las condiciones del cultivo, dependiendo de la altura sobre el nivel del mar donde esté el café, esta merma en trilla va a ser mayor o menor. Cuando el café se produce en unas alturas ya que sobrepasan los 1800 metros, 1850 metros, las mermas tienden a ser mayores que cuando el café es sembrado a bajas alturas. Entonces, ¿cuál puede ser una merma de un café lavado aceptable? Entre el 17 y el 20% de merma de trilla. Ya después del 20%, pues ya hay que empezar a tener mucho cuidado en los cálculos que hacemos para tener ese producto final que estamos buscando. Entonces, esa regla se aplica para el lavado, pero ¿qué sucede cuando estamos ante procesos como honeys o como naturales? ¿Cuánto podría llegar a ser la merma que nos encontremos en ese tipo de cafés? Bueno, si es un honey, ya podemos llegar a una merma entre el 20 y el 30%, dependiendo del tipo de honey que sea y dependiendo de la cantidad de mucílago que esté presente en el pergamino. Y en un café natural podemos llegar a tener mermas de trilla entre un 30, un 40 o 45%, dependiendo de las características de ese natural. Perfecto, entonces ahí ya pueden ir sacando las cuentas de acuerdo al café que quieran comercializar. Si es un café con procesos, tendrán que tener en cuenta que estas mermas son muchísimo mayores que de un lavado tradicional. Juanfe, después de que tenemos la merma en trilla, ¿a qué nos enfrentamos los comercializadores? ¿Qué otra merma deberíamos tener en cuenta para hacer ese costeo inicial de venta de café? En el caso de nosotros como la Vibe, que hacemos una selección muy cuidadosa del café que les llevamos a nuestros clientes, pues le hacemos una clasificación primero en la catadora, que es un equipo en la trilladora que después de que el café esté trillado se selecciona por densidad. Es un flujo de aire que va seleccionando los granos más pesados y más livianos, y así va seleccionando los cafés de mejor calidad. Entonces ahí se pierden o se merma el café porque los defectos que identifica este equipo pues los va sacando del proceso. Luego de la catadora, el café pasa a la mesa de clasificación por tamaño, que es el monitor que va seleccionando el café del más grande, que es la malla 18, hasta la malla 15, que es la que nosotros como tostadores aceptamos en nuestro café. Ya los granos que pasen por debajo de la malla 15,
pues ahí ya eso va siendo merma, que va siendo parte del subproducto que va quedando y que no vamos a utilizar para nuestro café tostado. Cuando el café pasa por esa selección por tamaño, pasa a la densimétrica, que es un equipo que selecciona el café por densidad. Ya los granos menos densos se van yendo hacia la pasilla o hacia el subproducto, y los granos más pesados, más densos, son los que utilizamos para el tueste. Y después de la densimétrica vamos a la electrónica, donde ya calibramos la electrónica para sacar esos granos negros, esos granos vinagres, esos granos con broca, esos granos cardenillos que van a afectar la taza de café, y esa es la parte final de la selección para que el café quede con cero defectos. En nuestro caso, esas son las mermas que tenemos que tener en cuenta en el proceso de trilla y de selección del café. Hay cafés ya de una calidad inferior que le dejan parte de esos defectos o que son más laxos, que pueden ser más baratos en el mercado, pero en el caso de la Vibe, pues tenemos que tener en cuenta ese cálculo de esos granos que se sacan o que se seleccionan en el proceso, que pueden llegar, dependiendo de la calidad del café, de un 4 hasta un 10%, dependiendo de la época de cosecha o dependiendo de la calidad que encontremos en origen. Entonces ya vamos viendo cómo se van sumando las mermas que va sufriendo el café desde que lo compramos, sea en pergamino seco o con algún tipo de proceso. Y lo interesante acá es que entre más procesos de selección decidamos tener para el café que queramos comercializar, pues mayor van a ser esas mermas que deben estar dentro del costeo del café, porque van a ir aumentando el precio de los granos que finalmente van a llegar a esa bolsa de café tostado. Y hablando de tueste, Juanfe, en el tueste, ¿qué sucede? Que sería la siguiente etapa de nuestro proceso para ya llegar a esa bolsa final que llega al cliente. Eso es también vital para tener en cuenta, como lo dices, nuestros costos de café al final del proceso. Entre más tostado el café, pues más merma va a tener, y va a depender de la curva que le diseñemos a cada perfil que queremos obtener. En el caso de nuestro café tradicional, ya definimos que para tener esas notas al típico suave colombiano, que son notas a almendras, a frutos secos, a chocolate blanco, a panela, muy rico, pues definimos que la merma en tueste, según la curva que diseñamos, es del 16%. Entonces ahí le sumamos una merma adicional en tueste para llegar ya al producto final. Juanfe, y cuando uno hace la suma de todas estas mermas, y lo decía yo al principio, no podemos hacer una relación uno a uno, sino más o menos cuánto estaríamos obteniendo si yo compro un café, 1 kilogramo de café pergamino seco, al final cuánto obtengo en el tueste con base, ojo, y hago acá la aclaración, con base en las mermas que nosotros como empresa tenemos definidas que vamos a hacer. Puede que quienes nos estén escuchando tengan otro tipo de mermas, pero para nosotros, ¿cuánto vendría siendo? ¿Cuánto es ese producto final? En nuestro producto de café tradicional, que sacamos permanentemente al mercado de Colombia y a nuestros clientes en Estados Unidos y Canadá, pues tenemos establecido que la merma está entre el 35 y el 40%, desde que lo compramos en origen hasta que sale ya el producto terminado y tostado. ¿Y por qué no tenemos un número fijo y por qué tenemos este rango? Porque esto va a depender de la época del año, del momento de la cosecha, de los factores climáticos que se tengan en ese momento, de la calidad que estemos obteniendo en la trilla, y de todos estos factores que hay que tenerlos en cuenta para hacer bien las cuentas y seguir siendo rentables como empresa tostadora de café. O sea que estamos hablando que por cada kilogramo de café pergamino seco pueden salir entre 600 y 650 gramos de café tostado. Y la invitación es precisamente a que revisen en sus empresas cómo están llevando estos procesos, a cuánto suma la merma de sus negocios, y de hecho que nos vayan contando para ir revisando qué tan cerca o qué tan lejos empezamos a estar las empresas que
pues comercializamos café tostado. Y recuerden que este espacio es de ustedes, si pueden comentar haciendo preguntas, diciendo si les gustó, si no les gustó este episodio, si hay alguna persona que ustedes sepan que está interesado en el negocio de café tostado, pues envíenle este episodio porque sé que les va a servir muchísimo. Y pasen la voz y pues esperamos que les haya servido para que ustedes eleven sus habilidades y aceleren los resultados en sus empresas cafeteras. Bueno, que tengan un excelente día y por supuesto muy felices cafés. Chao. Chao.